El olor a enfermedad y a sopa barata se aferraba a las paredes del pequeño apartamento como una segunda piel, un recordatorio constante de la vida que Amira al-Hashem estaba obligada a vivir. A sus 18 años, no conocía el perfume de las flores ni la emoción de un primer amor, solo el aroma metálico de la desesperación y el peso de la mano febril de su madre entre las suyas, cada mañana. Al mirar su reflejo en el espejo agrietado del baño, no veía a una joven en el umbral de la vida, sino el fantasma de un fracaso familiar, la encarnación viviente de la ruina de su padre. Los susurros la seguían por las calles del barrio olvidado. La hija del traidor suicida. Cada murmullo era una piedra más en la mochila que cargaba desde que tenía 8 años, una carga que la encorvaba y le robaba el aire. ¿Cómo podía soñar cuando ni siquiera podía respirar? Su mundo se había encogido a esas 4 paredes desconchadas y al ritmo agónico de la tos de su madre. La mujer que una vez presidió las fiestas más elegantes de Al-Qadra, ahora se consumía en una cama estrecha, su cuerpo frágil devorado por una dolencia que el dinero podría curar, pero que para ellas era una sentencia de muerte. Amira trabajaba en turnos dobles en una lavandería, sus manos enrojecidas y agrietadas por los químicos, pero lo que ganaba apenas alcanzaba para el alquiler y un poco de pan. La vergüenza era un sabor amargo y constante en su boca, la vergüenza de su pobreza, la vergüenza del apellido manchado. Se sentía como un objeto roto, una reliquia de una vida opulenta que ya nadie recordaba, excepto para señalarla con desprecio. En el fondo de su corazón, un deseo secreto y doloroso se negaba a morir, que alguien, alguna vez, la viera a ella, solo a Amira, y no la tragedia que representaba. Esa necesidad desesperada de ser vista era su debilidad, y el intermediario sin escrúpulos lo sabía. Apareció en su puerta una tarde, con un traje demasiado brillante y una sonrisa que no llegaba a sus ojos de reptil. Le habló de una salida, una única oportunidad para salvar a su madre y saldar las deudas que las ahogaban. Usó palabras como exclusividad y prestigio. Pero Amira escuchó la verdad brutal debajo del barniz, una subasta secreta para multimillonarios. El hombre tasó su virginidad con la mirada. Mencionó su antiguo linaje como si fuera un pura sangre en venta. Cada palabra la despojaba de su humanidad, convirtiéndola en una mercancía. Sentía náuseas, un frío glacial que se extendía desde su estómago, pero la imagen de su madre, sin aliento, se superpuso a todo. ¿Qué valor tenía su dignidad frente a la vida de la única persona que le quedaba en el mundo? La decisión no fue una elección, fue una rendición. Un silencioso asentimiento de cabeza que le costó el alma. Mientras el intermediario sonreía, satisfecho, Amira sintió que se partía en dos. Una parte de ella murió en ese instante, la niña que aún recordaba los jardines del palacio de su infancia. La otra parte, la mujer que acababa de nacer, se revistió de una armadura de resignación fatalista. Se convertiría en lo que ellos querían, un objeto, una deuda andante, un trofeo para el hombre que pagara el precio más alto. Lo soportaría todo en silencio, como había soportado el hambre, la humillación y la soledad durante 10 largos años. Aceptó su destino, sin saber que ese camino la llevaría directamente a las fauces del monstruo que había devorado su pasado y que ahora estaba a punto de comprar su futuro. A cientos de kilómetros, en el corazón del desierto, el palacio de Ónix se erigía como un monumento al poder absoluto. Sus paredes de mármol negro y cristal reflejaban un cielo vacío, tan frío e implacable como su dueño. El jeque Khalid al-Fahim, con 32 años, gobernaba Al-Qadra no como un rey, sino como un CEO despiadado. Acababa de cerrar un acuerdo de $1.000 millones a través de una pantalla holográfica. Su voz un susurro gélido que había hecho temblar a un conglomerado europeo. El poder era su adicción, el control su religión, y no sentía nada más que un leve desdén por la debilidad ajena. Las mujeres eran para él accesorios, distracciones pasajeras que buscaban su título y su fortuna, y confiaba en ellas tanto como en una serpiente en su cama. El amor era un concepto ridículo, una vulnerabilidad que no podía permitirse. Fue su consejero de mayor confianza quien le informó sobre la subasta secreta, mencionando de pasada que su mayor rival empresarial, Farouk, planeaba adquirir la joya de la noche. La noticia se clavó en la mente de Khalid
no como una oportunidad de placer, sino como un desafío directo a su ego. Farouk, ese advenedizo que se atrevía a competir con él en los mercados, ahora pretendía superarlo en su propio terreno, en el juego de poder más antiguo del mundo. Una sonrisa fría y depredadora se dibujó en los labios de Khalid. No le importaba la mujer. No le importaba su belleza ni su historia. Lo único que importaba era la victoria. Comprarla no sería un acto de deseo, sino un acto de humillación para su competidor, una reafirmación de su dominio. Él no perdía. Nunca. Y esa noche no sería la excepción. La tienda de seda carmesí, erigida en un oasis secreto, apestaba a opulencia y decadencia. El humo de los narguiles se mezclaba con el aroma del coñac caro y la colonia de hombres cuyo poder podía mover naciones. Amira, oculta tras un velo de seda y cadenas doradas decorativas en sus muñecas, temblaba en una pequeña alcoba. Podía oír los murmullos, las risas graves, el sonido de cifras astronómicas siendo lanzadas al aire como si fueran simples monedas. Cada puja era un martillazo en el ataúd de su libertad. Se sentía como un animal enjaulado, expuesta a las miradas invisibles de sus compradores. El miedo era una bilis amarga en su garganta, pero su orgullo, esa última y maltrecha posesión, la mantenía erguida. No les daría la satisfacción de verla derrumbarse. Desde su asiento en la primera fila, Khalid observaba el escenario con aburrimiento calculado. Ignoraba las miradas furtivas de las otras mujeres en la sala, sus ojos fijos en la silueta velada que representaba su verdadero objetivo. La puja comenzó, y Farouk abrió con una oferta insolente. Khalid contraatacó con el doble, sin pestañear. La sala enmudeció. La batalla se convirtió en un duelo personal entre los dos titanes. Los números escalando a un ritmo vertiginoso. 10 millones, 30, 50. Khalid disfrutaba del pánico creciente en los ojos de su rival. Cuando Farouk ofreció 79 millones, con la voz temblorosa, Khalid esperó un latido y luego pronunció su sentencia con una calma mortal. 80 millones. El silencio fue atronador. La victoria era suya. Había comprado un fantasma por una fortuna, solo para demostrar que todo en el mundo tenía un precio, y él siempre podía pagarlo. El viaje al Palacio de Onyx fue un sueño borroso de lujo y terror. El interior del Rolls Royce olía a cuero nuevo y a un poder tan denso que casi la asfixiaba. El palacio era aún peor. Un mausoleo de mármol y silencio, donde cada uno de sus pasos resonaba como una profanación. La condujeron a una suite que era más grande que todo su edificio de apartamentos. Una jaula de oro con paredes de cristal que daban al desierto infinito. La dejaron sola, y la soledad en ese espacio inmenso era más aterradora que la multitud de la subasta. Se quedó de pie en medio de la habitación, inmóvil, esperando al hombre que ahora era su dueño, esperando el final. Khalid entró en la suite sin hacer ruido, su presencia llenando el espacio al instante. Desde la perspectiva de Amira, era una montaña de oscuridad y poder, alto, imponente, con un rostro tallado en granito y ojos que parecían pozos sin fondo. El aroma a sándalo y autoridad la envolvió, haciéndola sentir pequeña, insignificante. Se acercó a ella con la deliberada lentitud de un depredador que saborea su presa. Sus dedos, largos y fríos, rozaron su barbilla antes de agarrar el borde del velo. El mundo de Amira se detuvo, contuvo la respiración, preparándose para la humillación final. El velo de seda se deslizó, cayendo al suelo como una pluma. Para Khalid, el tiempo se fracturó. Estaba listo para reclamar su premio, para inspeccionar el trofeo por el que había pagado 80 millones. Pero lo que vio no fue el rostro de una belleza anónima. Vio un fantasma. Vio los mismos ojos almendrados, la misma mandíbula orgullosa, la misma expresión de dignidad desafiante que recordaba de las fotografías en los periódicos de hacía 10 años. Los ojos de Yusuf al-Hashem, el hombre al que había llevado a la ruina, el hombre cuyo suicidio era la única mancha en su conciencia impecable. Era ella, su hija, el legado viviente de su mayor pecado. Un escalofrío helado recorrió su espina dorsal, un horror tan profundo que le robó el aliento. La victoria se convirtió en ceniza en su boca. El jeque retrocedió como si lo hubieran golpeado.
un movimiento brusco e instintivo. El shock en su rostro era genuino, una grieta en su máscara de control absoluto. Por un instante, Amira vio algo en sus ojos que no esperaba. No lujuria, no triunfo, sino una especie de pánico y culpa. Él la miró fijamente un segundo más, como si viera a un espectro, y luego, sin decir una sola palabra, se dio la vuelta y salió de la suite, cerrando la puerta con una fuerza contenida que hizo vibrar las paredes. La dejó sola en el silencio atronador, en su jaula de oro. Khalid corrió a su despacho, se sirvió un whisky con manos temblorosas y se derrumbó en su silla, atormentado. La había comprado. Había comprado a la hija de su rival muerto para humillar a un enemigo vivo. Y en el proceso, había traído a su propio infierno personal directamente al corazón de su palacio. Los días que siguieron se convirtieron en una guerra silenciosa, una batalla de voluntades librada en los confines dorados de la suite de lujo. Para Khalid, su despacho se había transformado en un puesto de vigilancia. Ignoraba los informes de Estado, las llamadas de sus ministros y las fluctuaciones del mercado global. Su universo se había reducido a las múltiples pantallas que mostraban cada rincón de la jaula de Amira. La observaba con una obsesión que lo consumía, buscando una grieta en su compostura, un signo de debilidad, algo que le permitiera recuperar el control que había perdido en el instante en que le quitó el velo. Pero ella no le daba nada. No lloraba, no gritaba, no suplicaba. Simplemente existía, un fantasma de dignidad inquebrantable que recorría su palacio como una conciencia viviente. ¿Cómo era posible que una chiquilla de 18 años pudiera desarmarlo de aquella manera? Él, que doblegaba a naciones con una sola llamada, no podía doblegar a la prisionera que habitaba a unos metros de su despacho. La veía deambular por la suite, tocar los fríos cristales que la separaban del desierto, y en su postura reconocía la misma terquedad orgullosa de su padre. Yusuf al-Hashem. El nombre resonaba en su cabeza como un eco maldito. Había destruido al padre y ahora poseía a la hija, pero en lugar de sentir el triunfo del depredador, sentía las cadenas de su propia culpa apretándose alrededor de su cuello. Cada vez que ella se detenía frente a una de las cámaras ocultas, con la mirada perdida pero desafiante, Khalid sentía que lo miraba directamente a él, a través de los muros y la tecnología, juzgando el agujero negro que tenía por alma. Era insoportable, y sin embargo no podía dejar de mirar. Desde la perspectiva de Amira, el lujo era una forma de tortura. Despertaba cada mañana en una cama de sábanas de seda que se sentían como la piel de una serpiente, bajo un techo que parecía tan lejano como el cielo. El sol de Alcadra inundaba la habitación a través de los ventanales, pero no traía calor, solo una luz cruda que exponía la vacuidad de su existencia. Era una prisionera, sí, pero una a la que su captor parecía temer. No había vuelto a verlo desde aquella primera noche. Solo el personal de servicio, mujeres de ojos bajos que entraban y salían en silencio, le recordaba que no estaba completamente sola en el mundo. Dejaban bandejas con manjares exquisitos, ropa de diseñadores que nunca había oído nombrar y joyas que podrían haber saldado las deudas de un país pequeño. Pero para ella, todo apestaba a la misma sangre. Su primer acto de rebelión fue el hambre. Cuando una sirvienta le trajo un desayuno de frutas exóticas, pasteles recién horneados y un café cuyo aroma le recordaba a una vida que ya no existía, Amira simplemente negó con la cabeza. «No tengo hambre», dijo, su voz sonando extraña en el silencio opresivo. La sirvienta pareció asustada, pero se retiró sin insistir. Amira sabía que la noticia llegaría a su dueño. Que lo sepa. Que sepa que su cuerpo no estaba en venta. Que su espíritu no se alimentaría de las migajas de la fortuna que había construido sobre la tumba de su padre. Se sentaría allí, rodeada de abundancia, y se moriría de hambre si fuera necesario, solo para demostrarle que había algo en el mundo que su dinero no podía comprar. Su sumisión. Khalid observó la escena en el monitor, su mandíbula tensándose hasta doler. ¿Rechazaba su comida? La comida por la que la gente de los barrios bajos mataría. La arrogancia de esa niña era monumental. Una parte de él quería irrumpir en la suite, agarrarla por los hombros y forzarla a comer, a reconocer su poder sobre ella. Pero otra parte, una voz más profunda y oscura,
Sentía una punzada de algo parecido al respeto. Era un desafío directo, una declaración de guerra. Ella no era una víctima pasiva, era una combatiente. Y aunque eso complicaba todo, también encendía en él una curiosidad peligrosa. ¿De qué estaba hecha esa mujer? ¿Qué más sería capaz de hacer para desafiarlo? La Guerra Fría acababa de empezar, y él se encontró extrañamente ansioso por ver su siguiente movimiento. Al día siguiente, el desafío se intensificó. Khalid había ordenado que le enviaran una selección de los vestidos más exquisitos de las últimas colecciones de París. Creía, en su arrogancia, que la vanidad femenina sería su aliada. Ninguna mujer podía resistirse a la belleza, al lujo, a la oportunidad de adornarse. Imaginó que la vería probarse los vestidos, tal vez incluso sonreír ante su reflejo. Un pequeño paso hacia la aceptación de su nueva realidad. Era una estrategia simple, colmarla de lujos hasta que olvidara el origen de su jaula. Un método que nunca le había fallado. Pero Amira no era como las demás mujeres. No era como ninguna persona que hubiera conocido. Cuando las cajas de diseño llegaron a la suite, Amira las miró con un desdén helado. Las sirvientas las abrieron con reverencia, revelando sedas fluidas, terciopelos profundos y brocados que brillaban como estrellas capturadas. Eran obras de arte, pero para Amira eran sudarios. Eran la piel que su captor quería que vistiera, la de una concubina satisfecha, una muñeca de lujo. Sin decir una palabra, dio media vuelta y se encerró en el baño, dejando los vestidos esparcidos por la habitación como cadáveres de colores. Se apoyó contra la puerta de mármol frío, cerrando los ojos con fuerza. No se convertiría en su trofeo. No le daría el placer de verla vestida con los frutos de su crimen. Preferiría ir desnuda antes que cubrirse con la vergüenza que él intentaba imponerle. En su despacho, Khalid vio cómo los vestidos quedaban abandonados en el suelo. El rechazo era tan absoluto, tan silencioso y tan potente, que sintió una oleada de furia impotente. Maldita sea. ¿Quién se creía que era? Él era el jeque Khalid al-Fahim. Los hombres temblaban ante su nombre. Las mujeres se arrodillaban por una fracción de su atención. Y esta mocosa, esta hija de un fracasado, se atrevía a desafiarlo de una manera tan fundamental. Golpeó el escritorio con el puño, haciendo vibrar los monitores. El control se le escapaba de las manos como arena del desierto. Se dio cuenta de que sus armas habituales, el dinero, el poder, la intimidación, eran inútiles contra ella. Para doblegarla, tendría que enfrentarse a ella. Y la idea lo aterrorizaba y lo atraía a partes iguales. Durante 3 días, la tensión se acumuló como una nube de tormenta sobre el palacio. Amira apenas comía, bebiendo solo agua y mordisqueando un trozo de pan que una sirvienta compasiva le dejaba a escondidas. Khalid la observaba marchitarse en las pantallas, su orgullo luchando contra una creciente preocupación que se negaba a admitir. La noche del tercer día, la rabia de Amira finalmente superó su miedo. La pasividad ya no era una opción. Se sentía como un animal enjaulado, y la necesidad de enfrentarse a su carcelero se convirtió en una necesidad física, tan vital como respirar. Esperó a que una sirvienta entrara con la cena que sabía que no tocaría, y, en el momento en que la puerta se abrió, se deslizó fuera de la suite. Corrió por los pasillos silenciosos y opulentos del palacio, su corazón martilleando contra sus costillas. No sabía a dónde iba, solo que tenía que encontrarlo. Los guardias, sorprendidos al verla, no supieron cómo reaccionar. Su confusión le dio los segundos que necesitaba. Siguió la energía, la palpable aura de poder que parecía emanar de una sección del palacio. Llegó a unas enormes puertas de madera negra y, sin dudarlo, las abrió de par en par. Allí estaba él, de espaldas a ella, mirando por un ventanal que mostraba la ciudad iluminada a sus pies. Se giró lentamente, sus ojos oscureciéndose al verla. No había sorpresa en su rostro, solo una resignación sombría, como si la hubiera estado esperando. «¿Qué quieres?», preguntó él. Su voz un murmullo grave y peligroso que hizo vibrar el aire. Amira dio un paso adelante, su cuerpo temblando de una mezcla de miedo y furia justa. Se detuvo en el centro de la alfombra persa, levantando la barbilla en un gesto de desafío que era puro veneno para el orgullo de él. «¿Qué quiero?», repitió ella, su voz temblorosa pero clara.
Quiero que me mires a los ojos y me digas por qué. ¿Por qué destruiste a mi padre? ¿Por qué nos arrebataste todo? Las palabras salieron de su boca como un torrente, cargadas con el dolor de una década de sufrimiento silencioso. No estaba pidiendo, estaba exigiendo una confesión. Khalid la observó, su rostro una máscara impenetrable de granito. Podría haberla castigado por su insolencia, podría haber llamado a los guardias y haberla arrastrado de vuelta a su jaula. Podría haberla humillado de 1000 maneras diferentes. Pero no hizo nada de eso. Se quedó inmóvil, absorbiendo su acusación. Vio el fuego en sus ojos, los mismos ojos que lo habían perseguido en sus pesadillas durante 10 años. Y en ese momento, la armadura de arrogancia que había construido a su alrededor se agrietó. No podía mentirle, no a ella. El silencio se extendió entre ellos, pesado y denso, cargado de verdades no dichas. Un silencio que era más elocuente que cualquier palabra. Tú lo mataste, susurró Amira, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos, calientes y amargas. Puede que no apretaras el gatillo, pero fuiste tú quien cargó el arma. Eres un asesino. La palabra resonó en el despacho, un veredicto final. Khalid cerró los ojos por un instante. Cada fibra de su ser quería negar la acusación, defender sus acciones, explicarle la brutalidad del mundo de los negocios. Pero la verdad era simple y fea. Ella tenía razón. La había acorralado, la había humillado públicamente, la había despojado de todo hasta que la única salida que vio fue la muerte. Y él lo había hecho a propósito, para demostrar su poder. Abrió los ojos y la miró. Y en su mirada, Amira no vio ira, sino una profunda y desoladora sombra de culpa. Él no lo negó. Y esa ausencia de negación fue la confesión más devastadora de todas. La confrontación los dejó a ambos vacíos, como si la explosión de emociones hubiera consumido todo el oxígeno de la habitación. Amira, agotada por su propio coraje, se sentía frágil y expuesta. Khalid, por su parte, se enfrentaba a un monstruo que había mantenido encerrado durante una década, su propia conciencia. La observó dar media vuelta y caminar lentamente hacia la puerta, su pequeña figura encorvada por el peso de la verdad que acababan de compartir. Una parte de él sintió un alivio enfermizo, como si la confesión silenciosa lo hubiera liberado de una carga. Pero otra parte, una parte que no reconocía, sintió un impulso abrumador de detenerla, de decir algo, cualquier cosa, para borrar la devastación de su rostro. Pero las palabras no salieron. Esa noche, Amira no pudo dormir. El rostro de Khalid, despojado de su arrogancia y marcado por una culpa inconfundible, se repetía en su mente. Odiarlo era sencillo, era el combustible que la había mantenido en pie. Pero la visión de su tormento la confundía. ¿Era posible que el monstruo tuviera alma? Salió al balcón de la suite, buscando aire. La noche del desierto era fría y vasta, el cielo un manto de terciopelo negro salpicado de diamantes. Las lágrimas volvieron a caer, esta vez no de rabia, sino de una profunda y abrumadora soledad. Estaba completamente sola en el mundo, prisionera del asesino de su padre, un hombre que, para su horror, empezaba a mostrarle destellos de humanidad. Apoyó la frente en el frío cristal de la barandilla y lloró en silencio por todo lo que había perdido. Khalid tampoco encontró paz. El silencio de su despacho se había vuelto ensordecedor, lleno de los ecos de la acusación de Amira. Se sentía inquieto, atrapado. Necesitaba moverse. Necesitaba escapar de los confines de su propia mente. Salió de su despacho y caminó sin rumbo por los pasillos de su palacio, que de repente le parecía una tumba. Sus pasos lo llevaron, casi sin que se diera cuenta, hacia el ala donde se encontraba la suite de ella. Desde el jardín inferior, la vio. Una silueta frágil en el balcón, recortada contra el cielo estrellado. La vio temblar, vio cómo se abrazaba a sí misma en un intento de consolarse. Y algo dentro de él, algo duro y antiguo, se rompió. Sin pensar, subió las escaleras, ignorando los protocolos y la lógica. Abrió la puerta de la suite, que había quedado entreabierta, y caminó hacia el balcón. Ella no lo oyó llegar hasta que estuvo a solo unos pasos de distancia. Se sobresaltó,
girándose bruscamente, sus ojos muy abiertos y brillantes por las lágrimas. Estaba a la defensiva, como un animal herido. Khalid levantó una mano en un gesto de paz, una súplica silenciosa. Se detuvo a una distancia respetuosa, sin atreverse a acercarse más, por miedo a que ella huyera. El viento nocturno agitaba su cabello y el fino camisón que llevaba, haciéndola parecer aún más etérea y vulnerable. Por primera vez no la veía como el legado de su enemigo, sino como una mujer que sufría. «Mi padre», comenzó Khalid, su propia voz sonando extraña y ronca. Se detuvo, sorprendido por sus propias palabras. No había planeado decir nada, y mucho menos hablar de él. Pero la visión de su dolor había abierto una compuerta que llevaba mucho tiempo sellada. «Mi padre creía que yo era débil, un bárbaro. Pasé toda mi vida intentando demostrarle que estaba equivocado, que mi crueldad era una forma de fuerza». Las palabras salieron con dificultad, como si le arrancaran trozos del alma. Nunca le había confesado esto a nadie. Era su herida más profunda, la inseguridad que lo impulsaba a conquistar y destruir. Se lo estaba ofreciendo a ella, a su prisionera, a la hija del hombre que había aniquilado para demostrar esa misma fuerza. Amira lo escuchaba, inmóvil, las lágrimas detenidas en sus mejillas. El odio que sentía por él se vio repentinamente complicado por una emoción nueva e inesperada, una punzada de compasión. En su confesión, escuchó el eco de su propio dolor, la misma lucha por la aprobación de un padre, la misma sensación de no ser suficiente. Por un instante, no vio al jeque todopoderoso, sino a un hombre tan roto y solo como ella. Se quedaron en silencio, envueltos por la noche del desierto, dos enemigos unidos por el dolor de sus pasados. La barrera entre ellos, hecha de odio y culpa, se volvió porosa, permitiendo que una frágil corriente de entendimiento fluyera entre ellos. Fue un momento de tregua, tan inesperado como peligroso, pero el momento se rompió tan rápido como había llegado. Khalid, horrorizado por su propia vulnerabilidad, dio un paso atrás. Había revelado demasiado. Se había expuesto de una manera que iba en contra de todas sus reglas. La máscara de frialdad volvió a su sitio, sus rasgos endureciéndose de nuevo. «No deberías estar aquí fuera. Hace frío», dijo, su tono volviéndose distante y autoritario. «Vuelve a tu habitación». Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Amira sola en el balcón, más confundida que nunca. El breve atisbo de humanidad había desaparecido, reemplazado por el carcelero frío y calculador que conocía. ¿Qué había sido eso? ¿Un momento de debilidad genuina o una nueva y cruel forma de manipulación? Los días siguientes, Khalid la evitó con una determinación feroz. Volvió a ser el jeque implacable, sumergiéndose en el trabajo y gobernando su emirato con una eficiencia despiadada. Sin embargo, algo había cambiado. Aunque no la veía en persona, la obsesión por observarla a través de las cámaras se intensificó. Se había convertido en una adicción, una necesidad de asegurarse de que seguía allí, de que el frágil momento en el balcón no había sido una alucinación. Empezó a comer, pequeños bocados al principio, y él sintió un alivio irracional que lo enfureció. ¿Desde cuándo le importaba si esa mujer comía o no? Estaba perdiendo el control, y la única forma que conocía de recuperarlo era a través de la disciplina física. Amira, por su parte, vivía en un estado de confusión perpetua. La frialdad de Khalid después de su confesión la había herido de una manera que no quería admitir. Se sentía como si le hubieran ofrecido un sorbo de agua en medio del desierto solo para arrebatárselo de inmediato. Para escapar de los confines de su mente y de la suite, comenzó a explorar las partes del palacio a las que las sirvientas le permitían acceder. Un día, sus paseos la llevaron a una zona con paredes de cristal que daban a un gimnasio de última generación. Y allí lo vio. Estaba solo, en medio de la sala, golpeando un saco de boxeo con una furia controlada que era a la vez aterradora y fascinante. Se quedó oculta detrás de una columna, incapaz de apartar la mirada. Lo observó sin la barrera de una pantalla, en carne y hueso. Estaba sin camisa, su torso cubierto por una fina capa de sudor que hacía brillar sus músculos bajo las luces. Cada golpe era una explosión de poder, preciso y brutal.
Vio la tensión en su espalda, la concentración feroz en su rostro. No era solo un ejercicio, era un exorcismo. Estaba luchando contra algo, y Amira supo con una certeza escalofriante que estaba luchando contra los mismos demonios que le había confesado en el balcón. El despliegue de fuerza bruta debería haberla asustado, pero en cambio, despertó en ella una corriente eléctrica de algo que no se atrevía a nombrar. El poder físico de Khalid era abrumador, una manifestación tangible de la fuerza que había destruido a su familia. Y, sin embargo, verlo así, vulnerable en su furia, sudoroso y sin aliento, lo hacía extrañamente humano. Su cuerpo era una máquina perfecta, cada músculo definido, cada movimiento lleno de una gracia letal. Amira sintió un calor extenderse por su vientre, una conciencia de su propio cuerpo que era a la vez nueva y alarmante. Se descubrió imaginando cómo se sentirían esos brazos a su alrededor, si la sostendrían con la misma fuerza con la que golpeaba el saco. El pensamiento la horrorizó, la llenó de vergüenza. ¿Cómo podía sentirse atraída por el monstruo que odiaba? La contradicción era tan violenta que tuvo que apoyarse en la columna para no caer. Él debió de sentir su presencia, porque de repente se detuvo, con el puño a medio camino del saco. Se quedó inmóvil, respirando con dificultad, y luego giró la cabeza lentamente, sus ojos oscuros encontrando los de ella a través del cristal. El mundo pareció detenerse. No había dónde esconderse. La intensidad de su mirada la atravesó, despojándola de todos sus secretos. Vio la sorpresa en sus ojos, seguida de algo más profundo, algo animal y posesivo. Por un instante, el jeque controlado desapareció, y en su lugar quedó un hombre primitivo, marcado por el deseo y la rabia. Amira sintió que su corazón se detenía. Quería huir, pero sus pies estaban clavados en el suelo, atrapados en la red invisible que él había tejido a su alrededor. Khalid dejó caer los brazos a los lados, su pecho subiendo y bajando rápidamente. No apartó la mirada de ella. La imagen de Amira, observándolo en secreto, con los ojos muy abiertos y los labios entreabiertos, encendió un fuego en sus venas que ningún entrenamiento podía apagar. Era una intrusa en su santuario, una testigo de su debilidad. Debería haber sentido ira, pero lo que sintió fue una oleada de deseo tan potente que lo dejó sin aliento. Quería cruzar la distancia que lo separaba, atravesar el cristal si fuera necesario, y tomarla allí mismo, contra la fría pared, para borrar la confusión de su rostro y reemplazarla con la sumisión que tanto anhelaba. La tensión sexual entre ellos era un animal vivo, vibrando en el aire, tan real que casi podía tocarla. Amira fue la primera en romper el contacto visual. Con un grito ahogado, se dio la vuelta y huyó, corriendo por los pasillos como si el diablo la persiguiera. No se detuvo hasta que estuvo de vuelta en la seguridad de su suite, con la puerta cerrada a sus espaldas. Se apoyó contra ella, temblando incontrolablemente, su corazón latiendo a un ritmo salvaje. Se llevó una mano al pecho, tratando de calmar la tormenta que se había desatado en su interior. El odio y el deseo luchaban una batalla campal dentro de ella, dejándola destrozada y confundida. ¿Quién era ella ahora? ¿La hija leal que buscaba vengar a su padre o la mujer que temblaba de deseo por su asesino? La dualidad amenazaba con volverla loca. Esa noche, una sirvienta le entregó una nota. Una sola frase escrita con una caligrafía fuerte y precisa. Cenarás conmigo esta noche, en mi comedor privado, a las 9. No era una invitación, era una orden. El pánico se apoderó de Amira. Después de lo que había pasado en el gimnasio, la idea de estar a solas con él en un ambiente íntimo era aterradora. Su primer instinto fue negarse, atrincherarse en su habitación. Pero entonces, una nueva determinación la invadió. No huiría más. Se enfrentaría a él. Se enfrentaría a sus propios sentimientos contradictorios. Se pondría el vestido más sencillo que tenía, un simple vestido negro que las sirvientas le habían dejado, y lo miraría a los ojos. No le mostraría miedo, no le daría esa satisfacción. A las 9 en punto, un guardia la escoltó al comedor privado del jeque. La habitación era más pequeña e íntima de lo que esperaba, dominada por una mesa de madera oscura puesta para dos. Las luces eran bajas, y a través de un ventanal se veía un jardín iluminado por la luna.
Khalid ya estaba allí, de pie junto a la ventana, vestido con un impecable traje negro. Cuando ella entró, se giró, y la intensidad de su mirada la golpeó físicamente. El aire estaba cargado de la tensión no resuelta del gimnasio, una electricidad que hacía que le hormigueara la piel. Se sentaron en silencio, uno frente al otro, la mesa entre ellos sintiéndose tanto como un campo de batalla como un puente. La cena comenzó en un silencio casi absoluto, roto solo por el discreto tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana. Ninguno de los dos parecía tener apetito. Amira mantenía la vista fija en su plato, pero sentía la mirada de Khalid sobre ella, estudiándola, analizándola. Podía sentir el calor de su presencia a través de la mesa, el aroma de su colonia, una mezcla de sándalo y poder que invadía sus sentidos. Se obligó a comer un bocado, el sabor de la comida perdiéndose en su lengua. ¿Qué quería él de ella? ¿Por qué esta farsa de normalidad después de días de guerra fría y momentos de tensión insoportable? El silencio era una forma de tortura, y sabía que él lo estaba disfrutando. Desde la perspectiva de Khalid, la cena era una prueba. Quería ver si ella se quebraría bajo la presión, si el silencio la obligaría a hablar, a suplicar, a revelar algo de sí misma. Pero ella se mantenía impasible, su rostro una máscara de calma controlada, aunque él podía ver la tensión en la forma en que sostenía el tenedor, el pulso latiendo delicadamente en su cuello. Era exquisita en su desafío. La luz de las velas danzaba en su piel, suavizando los ángulos de su rostro y haciendo brillar sus ojos oscuros. El deseo que había sentido en el gimnasio volvió con una fuerza renovada. Un hambre que no tenía nada que ver con la comida que tenía delante. La quería. Quería poseer no solo su cuerpo, sino su espíritu desafiante. ¿Por qué?, preguntó Amira finalmente, su voz apenas un susurro, pero cortando el silencio como un cuchillo. No podía soportarlo más. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. ¿Por qué haces esto? La guerra, el silencio, y ahora, esto. ¿Qué es lo que quieres de mí, Khalid? Usar su nombre de pila fue un acto de audacia, un intento de reducir la distancia de poder entre ellos, de enfrentarlo como un igual. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de todas las complejidades de su relación. Odio, culpa, atracción, miedo. Esperaba una respuesta fría, una evasiva, una demostración de poder. Pero lo que obtuvo la sorprendió. Khalid dejó su copa de vino sobre la mesa, el sonido resonando en la quietud. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada nunca abandonando la de ella. No lo sé, admitió, y la honestidad en su voz la desarmó. Cuando te compré, quería un trofeo, una victoria. Cuando descubrí quién eras, quería borrarte, enviarte lejos. Pero ahora, se detuvo, luchando por encontrar las palabras. Ahora cuando te miro, ya no veo a la hija de mi enemigo. Veo a una mujer que se niega a ser doblegada. Y eso me intriga. La confesión era a la vez una tregua y una amenaza, una admisión de que ella se había convertido en algo más que un peón en su juego. La tensión sexual en la habitación se volvió casi insoportable. Su confesión había cambiado la atmósfera, despojándola de la formalidad y dejando al descubierto la cruda atracción que vibraba entre ellos. Amira podía sentir su propio pulso acelerado, la sangre corriendo por sus venas. Él no solo la veía, la reconocía, y en ese reconocimiento había un poder que la asustaba y la embriagaba. Se imaginó a sí misma levantándose, rodeando la mesa y tocándolo, solo para ver si la electricidad que sentía era real. La idea era tan prohibida. La confesión de Khalid había dejado un silencio denso y vibrante entre ellos, una tregua tan frágil como un cristal suspendido en el aire. Amira se retiró a su suite esa noche con el corazón hecho un nudo de contradicciones. Odiaba al hombre que había destruido a su familia, pero una parte de ella, una parte traicionera y vulnerable, había respondido a la herida que él le había mostrado. Se tumbó en la cama, mirando el techo, sintiendo por primera vez en 10 años algo que no era ni miedo ni rabia, sino una peligrosa y vertiginosa curiosidad. ¿Era posible que bajo la armadura del tirano existiera un hombre capaz de sentir, de arrepentirse? Esa pregunta la mantuvo despierta hasta el amanecer.
sin saber que la respuesta que obtendría sería más brutal de lo que jamás podría haber imaginado. Khalid, por su parte, regresó a su despacho sintiéndose desnudo y expuesto. Le había mostrado a ella la única grieta en su alma, la inseguridad que lo había moldeado. La vulnerabilidad era un veneno que no podía permitirse, y sin embargo, el alivio que sintió al compartir su carga fue tan real como el deseo que ella le provocaba. Se sirvió un whisky, observando la ciudad dormida desde su ventana, y por un instante se permitió fantasear con un futuro diferente, uno en el que la culpa no fuera el único lenguaje que compartían. Pero en el mundo de Khalid al-Fahim, las treguas eran solo el preludio de la guerra, y sus enemigos nunca dormían. No tenía ni idea de que, en ese mismo momento, las serpientes ya se arrastraban fuera de sus nidos. A kilómetros de distancia, en una suite de lujo que apestaba a fracaso y coñac caro, Farouk, el rival de Khalid, contemplaba su humillación. La noticia de los 80 millones pagados por una mujer se había extendido como la pólvora en su círculo, convirtiéndolo en el hazmerreír. No era el dinero, era la insolencia, la facilidad con la que Khalid lo había aplastado. Su odio era un ácido que le corroía por dentro, y había pasado las últimas semanas buscando un arma, una debilidad en la fortaleza de su enemigo. Y finalmente, gracias a un informante bien pagado, la había encontrado. La identidad de la mujer comprada, la hija de Yusuf al-Hashem. Una sonrisa venenosa se dibujó en su rostro. No era solo un arma. Era una bomba nuclear. Farouk cogió su teléfono encriptado e hizo una llamada. Al otro lado de la línea, la voz de un periodista sensacionalista, conocido por su falta de escrúpulos, respondió con avidez. Farouk no dio su nombre, solo le ofreció la historia de su vida, una que haría temblar los cimientos del palacio de Ónix. Le habló del jeque, de la subasta secreta y del nombre de la mujer, un nombre que resonaba con la tragedia y el escándalo. La hija del traidor suicida, comprada como una esclava por el mismo hombre que llevó a su padre a la tumba. Susurró Farouk, saboreando cada sílaba. Sabía que las palabras eran más letales que cualquier bala, y acababa de disparar directamente al corazón del reino, pero no se detuvo ahí. Su venganza necesitaba más de un frente. Su segunda llamada fue a un miembro del Consejo de Ancianos, un hombre puritano y tradicionalista que siempre había visto con malos ojos la modernidad y la brutalidad de Khalid. Le presentó la misma historia, pero la enmarcó de manera diferente. No como un escándalo de tabloide, sino como una ofensa a la moral, una mancha en el honor de la familia real. Habló de decadencia, de deshonra, de un jeque que se comportaba como un gánster occidental, en lugar de como un líder de su pueblo. El anciano escuchó en silencio, y cuando colgó, Farouk supo que había plantado una semilla de rebelión en el lugar más sagrado y peligroso para Khalid. La mañana siguiente, la tormenta estalló. Khalid estaba en una reunión sobre política energética cuando su consejero principal, Rashid, entró en la sala con el rostro pálido como la cera. Interrumpió al ministro de Finanzas sin disculparse y le tendió una tableta a Khalid. En la pantalla, el titular del periódico digital más leído del país gritaba en letras mayúsculas: "El secreto oscuro del jeque. Khalid al-Fahim compra a la hija de su víctima en una subasta ilegal". Debajo, una foto granulada de Amira, tomada años atrás, junto a una imagen de su padre. La sangre de Khalid se heló en sus venas. El aire abandonó sus pulmones como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su primera reacción fue una oleada de furia tan volcánica que los hombres en la sala retrocedieron instintivamente. Sus ojos se oscurecieron hasta volverse casi negros, y su mano apretó la tableta con tanta fuerza que el cristal crujió bajo sus dedos. «¿Quién?», gruñó, su voz un susurro letal que prometía una aniquilación total. Rashid tragó saliva. La filtración es anónima, pero apunta directamente a Farouk. Ha llegado a todos los medios internacionales y, lo que es peor, al Consejo. Khalid se levantó de un salto, derribando su silla. El control, su Dios, su religión, se había hecho añicos. Su infierno privado acababa de convertirse en un espectáculo público, y ella, Amira, estaba en el centro del huracán. Mientras tanto, en su jaula dorada, Amira no sabía nada. Había despertado con una extraña sensación de ligereza,
el recuerdo de la vulnerabilidad de Khalid suavizando los bordes de su odio. Por primera vez, permitió que una sirvienta le peinara el cabello. Un pequeño acto de rendición a la extraña normalidad que se estaba instalando. Fue entonces cuando otra sirvienta, una joven asustadiza llamada Laila, entró corriendo en la suite, con los ojos llenos de pánico y piedad. Sostenía un periódico impreso, algo que nunca antes le habían permitido tener. Mi señora, no debería ver esto, pero... todo el mundo está hablando. Balbuceó, extendiéndole el papel con mano temblorosa. Amira tomó el periódico y sus ojos se posaron en el titular. Las palabras la golpearon con la fuerza de una bofetada. Su foto, la foto de su padre. Las palabras traidor suicida, comprada, víctima. El mundo se inclinó sobre su eje, un zumbido agudo llenó sus oídos. La frágil esperanza que había comenzado a sentir se desintegró, reemplazada por una humillación tan profunda y tan pública que la dejó sin aliento. No solo era su prisionera, ahora era el escándalo del reino, su tragedia personal convertida en un circo para el consumo de las masas. Y todo era por él, por su arrogancia, por su crueldad. La había arrastrado al fango con él. En su despacho, Khalid sentía que las paredes se cerraban a su alrededor. Las llamadas no cesaban, de banqueros en Londres, de diplomáticos en Washington, de su propia familia aterrorizada. Ignoró a todos. Su única preocupación era ella. Lo sabría ya. La idea de que viera esos titulares, de que sintiera esa humillación pública, le provocaba una extraña y protectora rabia. Pero antes de que pudiera pensar en cómo manejarla a ella, tuvo que enfrentarse a los lobos en su propia casa. Una notificación urgente llegó a su comunicador. El Consejo de Ancianos exigía una audiencia inmediata. Sabía lo que eso significaba. No venían a ofrecer apoyo, venían a dictar sentencia. La sala del consejo era un lugar antiguo, de piedra y madera oscura, que olía a incienso y a tradición inmutable. Los 12 ancianos, vestidos con sus túnicas blancas, lo esperaban sentados en un semicírculo, sus rostros tan severos como los de los jueces de un tribunal. Khalid entró, manteniendo la cabeza alta. Su traje occidental una nota discordante en la solemnidad del lugar. El anciano al que Farouk había contactado, el jeque Abdullah, actuó como portavoz. Su voz era fría y cortante, desprovista de cualquier respeto por su título. Has traído la vergüenza a esta casa, Khalid. Has manchado el nombre de tu padre y el legado de nuestros antepasados. Khalid apretó los puños, su orgullo herido gritando por dentro. Quería recordarles quién había multiplicado la riqueza del Emirato, quién los había hecho relevantes en el escenario mundial. Pero sabía que la lógica económica era inútil contra el dogma de la tradición. Es una campaña de desprestigio de un rival, argumentó, su voz controlada a duras penas. El jeque Abdullah sonrió con desdén. La verdad de la historia es irrelevante. Lo que importa es la percepción. Y la percepción es que nuestro gobernante se entrega a vicios decadentes y deshonra a los muertos. La gente murmura. Nuestros aliados en la región están preocupados. La amenaza velada era clara. El ultimátum llegó sin rodeos, tan brutal como una ejecución. La mujer debe irse, declaró Abdullah, su mirada como el acero. Debes repudiarla públicamente, expulsarla del país. Debes demostrar que el honor de tu trono está por encima de cualquier capricho personal. Hazlo, y el Consejo te apoyará para capear esta tormenta. Niégate, y consideraremos que ya no eres apto para gobernar. El silencio que siguió fue absoluto. Le estaban pidiendo que la sacrificara, que la arrojara a los lobos para salvarse a sí mismo. Y la parte más enferma de todo era que, hasta hace unas semanas, no habría dudado ni un segundo. Salió de la sala del consejo con el sabor de la derrota en la boca. Su mente era un torbellino de furia, pánico y un sentimiento que se negaba a nombrar. Miedo, miedo de perderla. La idea de expulsarla, de no volver a verla, le provocaba un vacío físico en el pecho. Pero, ¿cuál era la alternativa? Desafiar al consejo era arriesgarse a una guerra civil, a perder todo por lo que había luchado. Su padre siempre le había dicho que un verdadero rey sacrifica lo que ama por el bien de su pueblo. Pero, ¿amaba él a Amira? La pregunta lo golpeó con la fuerza de una revelación.
Una verdad tan aterradora que se negó a aceptarla. Atormentado, Khalid volvió a lo único que conocía, a la única herramienta que nunca le había fallado: el poder del dinero. En su mente retorcida por la presión, la lógica era simple y brutal. No podía quedarse con ella, pero podía darle una vida de riqueza inimaginable, lejos de Al-Qadra, lejos de él. Podía comprar su seguridad, su futuro, y sobre todo, su silencio. Era una solución de negocios, una transacción, una forma de protegerla y de protegerse a sí mismo sin tener que admitir la verdad de sus sentimientos. Se sentó en su escritorio y, con una mano que temblaba ligeramente, redactó un cheque. La cifra era obscena, suficiente para comprar una pequeña isla. Era el precio de su pecado, el precio de su cobardía. Amira estaba sentada en el suelo de su suite, con el periódico arrugado en su puño, cuando la puerta se abrió. Era él. Su rostro era una máscara de tensión, sus ojos oscuros e ilegibles. Por un instante, una chispa de esperanza se encendió en su corazón roto. Tal vez venía a disculparse, a explicarle, a prometerle que la protegería de todo esto. Se levantó lentamente, esperanzada, buscando en su rostro alguna señal del hombre vulnerable que había visto en el balcón. Pero no había nada. Solo el frío y calculador jeque que había conocido al principio. El hombre que la había comprado. Se detuvo frente a ella. La distancia entre ellos cargada de una tensión insoportable. No dijo nada durante un largo momento. Simplemente la miró. Y en su mirada ella vio una lucha, una agonía que no entendió. Luego, él extendió la mano. No para tocarla, no para consolarla. Le tendió un trozo de papel, un cheque. Amira bajó la vista. Sus ojos se posaron en la cifra astronómica. Tantos ceros que parecían una burla. El aire se escapó de sus pulmones. El dolor fue tan agudo, tan inesperado, que fue como si le hubieran clavado un cuchillo de hielo en el corazón. «¿Qué es esto?», susurró, aunque ya lo sabía. La respuesta era obvia, brutal en su simplicidad. Era el precio de su silencio, el precio de su desaparición. Era el valor que él le ponía a su honor, a su dolor, a la memoria de su padre, todo reducido a un número en un trozo de papel. Levantó la vista hacia él, sus ojos llenos de una incredulidad que rápidamente se convirtió en un desprecio helado. «Quiero que te vayas», dijo él, su voz extrañamente vacía, como si las palabras le fueran arrancadas. «Toma esto y empieza una nueva vida. En cualquier parte del mundo, lejos de aquí. Es lo mejor para todos». «¿Lo mejor para todos?». La risa de Amira fue un sonido roto, desprovisto de alegría, lleno de un dolor tan inmenso que resonó en la habitación. «¿Quieres decir que es lo mejor para ti, para tu trono, para tu reputación manchada?». Dio un paso hacia él, su pequeño cuerpo temblando de una furia justa. «Primero destruyes a mi padre, luego me compras como si fuera un animal, y ahora que mi existencia te incomoda, ¿intentas pagarme para que desaparezca? ¿Crees que tu dinero puede borrarlo todo? ¿Que puede comprar mi perdón?». Cada palabra era una bofetada, una verdad que él no podía negar. Él no respondió, solo se quedó allí, su rostro de granito, aceptando su ira. Y ese silencio fue su perdición. Para Amira, fue la confirmación final de su peor miedo. Nunca había sido una persona para él. Siempre había sido un problema, una transacción, una deuda. La frágil conexión que habían forjado, la vulnerabilidad que él le había mostrado, todo había sido una mentira, una ilusión. Con un grito ahogado que era mitad rabia y mitad sollozo, le arrebató el cheque de la mano y lo rasgó por la mitad, y luego otra vez, y otra, hasta que los pedazos de su fortuna, de su insulto, cayeron al suelo como confeti fúnebre. «Quédate con tu dinero sucio, Khalid», escupió, su voz temblando de dolor y desprecio. «Nunca podrás comprar lo que me quitaste, y nunca, nunca podrás comprar mi silencio o mi perdón. Prefiero volver a la miseria de la que me sacaste que aceptar una sola moneda manchada con la sangre de mi padre». Se dio la vuelta, cegada por las lágrimas, y corrió hacia la puerta de servicio, la que usaban las criadas. Sabía que no podía salir por la entrada principal. Tenía que huir.
Tenía que escapar de esa jaula, de ese hombre, de la humillación que la estaba ahogando. Laila, la joven sirvienta, estaba en el pasillo, como si la hubiera estado esperando. Al ver el rostro devastado de Amira, la comprensión y la compasión llenaron sus ojos. Sin decir una palabra, la agarró de la mano y la guió por un laberinto de pasillos de servicio, lejos de los guardias y las cámaras. Era una traición que le costaría el trabajo, quizás algo peor, pero en ese momento solo vio a otra mujer cuyo corazón había sido destrozado por el poder de un hombre. La llevó a una salida trasera que daba a los jardines. «Vete, señora», susurró. «Corre y no mires atrás». Y Amira corrió. Corrió sin nada, solo con la ropa que llevaba puesta, la misma que él le había dado. Corrió a través de los jardines perfectamente cuidados. Una ironía cruel. Corrió por las puertas traseras del complejo del palacio, hacia la carretera del desierto que brillaba bajo el sol abrasador. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que alejarse. Cada paso era una puñalada, el recuerdo del cheque roto en su cara ardiendo en su mente. Había sido utilizada, humillada y desechada. Y lo peor de todo era que, a pesar del odio, una parte de ella se sentía desgarradoramente traicionada, como si hubiera perdido algo que apenas había empezado a tener. Khalid se quedó inmóvil en la suite, mirando los pedazos del cheque esparcidos por la alfombra. El silencio que ella dejó atrás era ensordecedor, un vacío que se tragó todo el aire de la habitación. Escuchó el sonido de sus pasos corriendo, alejándose, y cada uno fue como un martillazo en su pecho. Había cometido el peor error de su vida. Había intentado resolver un problema del corazón con la lógica de la cabeza, y en el proceso había destruido lo único puro que había entrado en su mundo corrupto. Se arrodilló lentamente, como un hombre mucho mayor, y recogió uno de los pedazos del cheque. El papel se sentía frágil y sin valor en su mano, exactamente como se sentía él. Se dio cuenta, con una claridad devastadora, de que la había perdido. No a la hija de su enemigo, no a su prisionera, sino a Amira. A la mujer que lo desafiaba, que lo veía, que había vislumbrado la oscuridad de su alma y no había huido. Hasta ahora, la había expulsado él mismo, con su propio y estúpido orgullo. El ultimátum del consejo, el escándalo, su trono. De repente, todo parecía insignificante, comparado con el abismo que se abría en su interior. Se quedó solo en medio del lujo frío de su palacio, un rey en un reino de cenizas, dándose cuenta de que había ganado el mundo entero solo para perder su alma. Y no tenía ni idea de cómo recuperarla. El sol del desierto castigaba sin piedad, pero Amira apenas lo sentía. El dolor de su interior era un fuego mucho más abrasador. Un camionero amable, que transportaba dátiles a la ciudad, se apiadó de ella y la dejó en las afueras de su antiguo barrio. Caminar por esas calles sucias y familiares fue como retroceder en el tiempo, pero peor. El olor a pobreza y desesperación, que antes era simplemente su vida, ahora era una bofetada, un recordatorio de lo que había perdido y de la humillación que la había traído de vuelta. Cada mirada curiosa de sus antiguos vecinos se sentía como una acusación. La hija del traidor, que había volado demasiado cerca del sol, ahora volvía con las alas quemadas. Cuando llegó a la puerta de su antiguo apartamento, dudó. ¿Qué le diría a su madre? ¿Cómo le explicaría su regreso, su fracaso? Respiró hondo y abrió la puerta. El apartamento estaba oscuro y silencioso. Encontró a su madre en la cama, más frágil que nunca, pero sus ojos se abrieron al verla. No hubo preguntas, solo una mirada de profundo conocimiento y tristeza. Amira se derrumbó a los pies de la cama, apoyando la cabeza en el regazo de su madre, y finalmente se permitió llorar. Lloró por su padre, por su humillación, por la esperanza rota, y por el monstruo de ojos oscuros que le había mostrado un atisbo del cielo, solo para arrojarla al infierno más profundo. Khalid pasó horas en la suite vacía de Amira, tocando las cosas que ella había tocado, respirando el aire que todavía parecía contener su aroma. Era una forma de tortura autoimpuesta. Cada objeto, desde el libro que había dejado a medio leer hasta el simple camisón tirado sobre una silla, era un testimonio de su fracaso. Sus guardias le informaron que ella había desaparecido, que no había rastro de ella. Por un momento,
El pánico lo paralizó. ¿Y si le había pasado algo? ¿Y si estaba sola y desprotegida en el desierto? La idea de que pudiera estar en peligro por su culpa era una agonía que superaba incluso la pérdida de su trono. Finalmente, la furia dio paso a una resolución helada. Se levantó, los pedazos del cheque todavía en su puño. Miró su reflejo en el oscuro cristal de la ventana. Vio el rostro de un hombre que lo tenía todo y no valía nada. El consejo quería que la sacrificara. Farouk quería verlo humillado. El mundo quería un escándalo. Pues bien, les daría algo que nunca esperarían. Ya no se trataba de proteger su trono o su reputación. Se trataba de ella. Se trataba de demostrarle, a ella y al mundo entero, que estaban equivocados. Que él estaba equivocado. El rey despiadado estaba a punto de aprender a arrodillarse y haría temblar el mundo para que ella lo viera. Desde la ventana de su pequeño apartamento, Amira observaba la puesta de sol, que teñía de naranja y púrpura el cielo sobre la ciudad. El palacio de Onix era una silueta negra y distante en el horizonte, una aguja de poder que la había atravesado y desechado. Se sentía vacía, agotada. La rabia se había consumido, dejando solo una tristeza profunda y resignada. Había luchado, había desafiado, y al final había perdido. El mundo seguía girando, el jeque seguía en su trono, y ella estaba de vuelta en el punto de partida, con nada más que un corazón roto y un apellido manchado. Cerró los ojos, deseando poder borrar las últimas semanas, deseando no haber conocido nunca la peligrosa calidez de la mirada del monstruo. En el corazón del poder, Khalid al-Fahim tomó una decisión que cambiaría el curso de su reinado para siempre. Llamó a Rashid, su consejero, y le dio una serie de órdenes concisas y claras, tan audaces que el hombre mayor palideció. No eran las órdenes de un hombre que se aferraba al poder, sino las de un hombre que estaba dispuesto a quemarlo todo hasta los cimientos. Cuando terminó, reinó el silencio. Rashid lo miró, no como a su jeque, sino como a un hombre. ¿Estás seguro de esto, mi señor? Podría costarte todo. Khalid lo miró fijamente, sus ojos ardiendo con una nueva y extraña luz. Ya he perdido todo lo que importa, dijo. Ahora solo me queda recuperarlo. El juego había cambiado, y él estaba a punto de hacer su jugada final. El sol se hundió por completo, dejando al Qadra envuelta en la noche. Para Amira, era solo el comienzo de otra larga y oscura vigilia, llena de fantasmas y arrepentimientos. No sabía que, al otro lado de la ciudad, el hombre que la había roto estaba a punto de desatar una tormenta mediática y política sin precedentes. Una que no buscaba salvarlo a él, sino honrarla a ella. Los dos estaban separados, cada uno en su propio infierno personal, convencidos de que todo había terminado. Pero la historia de su amor, nacida del odio y la culpa, estaba lejos de su final. La ruptura solo había sido el preludio de la verdadera rendición. La noche cayó sobre el desierto, cubriendo el palacio con un manto de estrellas indiferentes. Khalid se quedó solo en su despacho. El silencio era su único compañero. Por primera vez en su vida, no tenía un plan, no tenía una estrategia, solo un objetivo ardiente: encontrarla. Encontrar a Amira y, de alguna manera, reparar el daño irreparable que había causado. Sabía que las palabras no serían suficientes. Sabía que el dinero era un insulto. Lo que se necesitaba era una acción tan grande, tan pública y tan humillante para él, que ella no tuviera más remedio que ver la verdad de su arrepentimiento. Se apoyó en el cristal frío, mirando la ciudad donde ella se escondía, y susurró su nombre a la noche, una oración y una promesa. Amira, ajena a todo, finalmente se quedó dormida, vencida por el agotamiento emocional. Su sueño estaba lleno de imágenes contradictorias: los ojos culpables de Khalid en el balcón, la frialdad de su rostro cuando le ofreció el cheque, el sonido del papel rasgándose. Se despertó sobresaltada en medio de la noche, con el corazón latiendo con fuerza. Una sensación de presentimiento la invadió, una extraña certeza de que algo estaba a punto de cambiar. Se levantó y fue a la ventana, mirando la ciudad dormida. No podía saberlo, pero el hombre que gobernaba esa ciudad estaba en ese momento poniendo en marcha un plan que reescribiría su historia, la de ella y la de su familia, para siempre. El rival de Khalid, Farouk,
Celebró su victoria con champán y mujeres caras. Creía que había ganado, que había puesto al jeque de rodillas. Brindó por su propia astucia, convencido de que el consejo pronto despojaría a Khalid de su poder. Estaba tan cegado por su triunfo que no vio el verdadero carácter de su enemigo. No entendía que un hombre como Khalid al-Fahim, cuando es Akor, la primera luz del amanecer, se filtró por las ventanas del despacho, encontrando a Khalid al-Fahim exactamente en el mismo lugar donde la noche lo había abandonado. De pie, inmóvil, como una estatua de granito. Los trozos del cheque seguían sobre su escritorio, un mosaico de su monumental fracaso. Pero la parálisis de la desesperación había dado paso a una claridad gélida y aterradora. Había pasado toda su vida construyendo un imperio sobre el miedo y el control, solo para descubrir que la única cosa que deseaba no podía ser comprada ni coaccionada. Si quería recuperarla, tendría que destruir al hombre que era. Cogió el comunicador y llamó a Rashid, su voz desprovista de toda emoción. Convoca una rueda de prensa internacional en el Salón del Trono. Para el mediodía, invita a todos los medios, especialmente a los más hostiles. Rashid vaciló, pero la orden final de Khalid cortó cualquier posible objeción. Y asegúrate de que haya una cámara en el antiguo barrio de los Al-Hashem. Quiero que ella lo vea. El mundo contuvo la respiración. Desde Nueva York hasta Tokio, los analistas políticos y los tiburones de las finanzas especulaban sobre el inminente anuncio. El Consejo de Ancianos se reunió en secreto, convencido de que Khalid iba a anunciar su abdicación. Farouk, su rival, descorchó una botella del champán más caro, preparándose para celebrar la caída de su enemigo. Todos esperaban una rendición, una negación desesperada o una excusa patética. Nadie, en sus escenarios más descabellados, podría haber predicho lo que estaba a punto de suceder. El escenario estaba preparado no para una defensa, sino para una ejecución pública, y el verdugo iba a ser el propio rey. En el pequeño apartamento, el zumbido de la noticia había llegado incluso a ese rincón olvidado de la ciudad. Una vecina llamó a la puerta de Amira, con los ojos llenos de una mezcla de lástima y excitación morbosa, insistiendo en que encendiera la televisión. Amira se negó al principio. No quería ver al hombre que la había destrozado justificando sus acciones. Pero la insistencia de la mujer fue tal que finalmente cedió, sentándose en el suelo raído frente a un viejo televisor, con el corazón martilleándole en el pecho. Vio el opulento salón del trono, los cientos de periodistas, y luego lo vio a él, caminando hacia el podio. No parecía un rey, parecía un hombre caminando hacia el patíbulo, con una resolución sombría en sus ojos que la hizo estremecer. Khalid se detuvo ante los micrófonos, ignorando el torbellino de flashes. No miró a los periodistas, miró directamente a la lente de la cámara principal, como si pudiera ver a través de ella, a través de kilómetros de desierto y ciudad, hasta encontrar sus ojos. El silencio en la sala era total. Hace unas semanas, los medios de comunicación revelaron una historia sobre mí, comenzó. Su voz profunda y firme, resonando en todo el mundo. Hoy estoy aquí para decirles que esa historia, en su mayor parte, es cierta. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Es cierto que compré a la señorita Amira al-Hashem en una subasta privada. Y es cierto que sus circunstancias desesperadas fueron el resultado directo de acciones que yo tomé hace 10 años contra su padre, Yusuf al-Hashem. La confesión fue una bomba atómica. No hubo evasivas, no hubo culpas a terceros, solo la cruda y fea verdad. Continuó. Su mirada nunca vaciló. Durante años, he justificado mis métodos de negocio como una forma de fortaleza. Me enorgullecía de ser implacable. Hoy, admito públicamente que lo que llamé fortaleza era, en realidad, una forma de cobardía. Mi ataque contra Yusuf al-Hashem no fue una estrategia de negocios. Fue un acto de crueldad personal, nacido de mi propia inseguridad. Lo destruí para demostrar un poder que no sentía, y al hacerlo, manché su nombre y condené a su familia a una década de sufrimiento inmerecido. Cada palabra era una piedra que se quitaba de encima, un ladrillo de su propia fachada que él mismo demolía ante el mundo. Luego vino el golpe de gracia, el gesto tan extremo que nadie lo vio venir.
Las palabras no pueden reparar el daño que he hecho, dijo Khalid, su voz quebrándose por primera vez. Por lo tanto, las acciones deberán hacerlo. Hoy anuncio la creación de la Fundación Yusuf al-Hashem para la Justicia Restaurativa. He transferido la mitad de mi fortuna personal, $200.000 millones, a esta fundación. El jadeo colectivo de los periodistas fue audible. Su único propósito será ayudar a familias que, como los al-Hashem, han sido víctimas de prácticas empresariales depredadoras. La fundación será presidida, si ella acepta, por la única persona con la autoridad moral para hacerlo. La señorita Amira al-Hashem. He restaurado oficialmente el nombre de su padre en todos los registros de Al-Qadra. Su honor queda limpio. El único nombre deshonrado hoy es el mío. Amira se quedó paralizada, mirando la pantalla, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. El mundo que conocía se había puesto del revés. El odio que había sido su único combustible durante una década se estaba disolviendo, reemplazado por una confusión abrumadora y una punzada de algo que no se atrevía a nombrar. Él no se había salvado a sí mismo. Se había inmolado públicamente para salvar el honor de su padre. Había tomado la humillación que el mundo le había arrojado a ella y se la había puesto sobre sus propios hombros como un manto de penitencia. Era el gesto más grande, más imposible que jamás podría haber imaginado. Y supo, con una certeza que le heló los huesos, que no lo había hecho por el mundo. Lo había hecho por ella. Esa misma tarde, llamaron a la puerta. No era un guardia ni un sirviente, era él. Khalid estaba de pie en el umbral de su miserable apartamento, solo, vestido con un sencillo traje oscuro, sin ningún rastro de la arrogancia del jeque. Parecía más pequeño, más humano, y en sus ojos había una súplica tan profunda y desnuda que le robó el aliento a Amira. «No he venido a pedirte que vuelvas», dijo en voz baja, su mirada recorriendo el pequeño y pobre espacio que ahora era el mundo de ella. «He venido a pedirte permiso para intentar merecerte, no con dinero, no con promesas, con acciones, día a día, empezando ahora». Amira lo miró, su corazón una batalla campal de dolor, ira y una incipiente y traicionera esperanza. Las palabras eran fáciles. El gesto había sido grandioso, pero era real. «Mi madre está enferma», dijo, su voz temblorosa, poniéndolo a prueba. «El dinero de tu fundación no significa nada si no hay un cambio real. Quiero que el mejor especialista del mundo la vea. Y quiero que tú vengas conmigo. Quiero que te sientes en la sala de espera del hospital. Quiero que veas con tus propios ojos lo que tu crueldad personal casi nos cuesta». No era una petición, era un desafío, un castigo. Y él lo aceptó sin dudarlo. «Lo que tú pidas», respondió él, y en su sumisión, ella vio el primer destello de un cambio genuino. Los días siguientes fueron un sueño surrealista. Khalid cumplió su palabra. Movilizó sus recursos no como un rey, sino como un hombre desesperado. El mejor oncólogo de Suiza voló a Al-Qadra. Y Khalid estuvo allí, sentado en una incómoda silla de plástico en el pasillo del hospital público durante horas, rechazando cualquier trato especial, soportando las miradas curiosas y los susurros. Amira lo observaba desde la distancia, viendo cómo el hombre más poderoso del mundo se hacía pequeño, cómo aceptaba su penitencia con una dignidad silenciosa. Y lentamente, muy lentamente, los muros alrededor de su corazón comenzaron a agrietarse. No regresaron al palacio. Por petición de Amira, se quedaron en un pequeño apartamento alquilado cerca del hospital. Era un mundo extraño para Khalid, uno sin sirvientes ni lujo. Una noche, él mismo intentó cocinar para ella, quemando torpemente la cena en la pequeña cocina. Mientras miraban los restos carbonizados, Amira soltó una pequeña risa, un sonido que no había emitido en años. Él la miró, y al ver la sorpresa y el alivio en su rostro, ella se dio cuenta de que se estaba enamorando del hombre que estaba naciendo de las cenizas del monstruo que había odiado. Ya no era una cuestión de perdón, era una cuestión de aceptación. Una noche, después de que los médicos les dieran noticias esperanzadoras sobre su madre, la tensión emocional que los había mantenido a flote finalmente se rompió. Estaban en el pequeño salón, el silencio lleno de todo lo que no se había dicho.
Él se acercó a ella, deteniéndose a un paso de distancia. «Amira», susurró, su voz cargada de un anhelo de años. «Sé que nunca podré borrar el pasado, pero te juro que pasaré el resto de mi vida construyendo un futuro que te honre». Ella levantó la mano y por primera vez lo tocó voluntariamente, sus dedos rozando la aspereza de su mandíbula. «Ya lo estás haciendo», respondió ella. En ese toque, en esa admisión, todas las barreras cayeron. Él la besó, no con la posesividad del jeque que la había comprado, sino con la reverencia de un hombre que adora a la mujer que lo había salvado de sí mismo. Fue un beso de rendición, de perdón, de promesas silenciosas. La llevó en brazos a la sencilla habitación, y allí, en una cama normal, en un apartamento anónimo, se entregaron el uno al otro. No fue un acto de posesión, sino de comunión. Cada caricia era una sanación, cada palabra susurrada una reescritura de su dolorosa historia. Por primera vez, Amira no se sintió como un objeto, ni una víctima, ni un trofeo. Se sintió elegida, se sintió amada, se sintió, finalmente, libre. Se casaron una semana después, no en una gran ceremonia de estado, sino en el jardín del hospital, con la madre de Amira, ahora estable y sonriente, como única testigo. Fue un acto silencioso y profundo, un compromiso que no necesitaba la aprobación del mundo, solo la de ellos. Cuando Khalid le puso el anillo en el dedo, no le prometió un reino ni riquezas, sino algo mucho más valioso, una vida de devoción. Le prometió que cada día se despertaría con el único propósito de ser digno de su amor. Y Amira, por primera vez desde que era una niña, creyó en un futuro lleno de luz. 5 años después, la reina Amira de Al-Qadra caminaba por los pasillos de la sede de la Fundación Yusuf Al-Hashem, saludando a los niños y a las familias que ahora tenían un futuro gracias a su trabajo. Se había convertido en una líder por derecho propio, amada y respetada por su pueblo no por su título, sino por su compasión y su fuerza. El Consejo de Ancianos, que una vez había exigido su exilio, ahora buscaba su consejo. Había transformado el legado de su tragedia en un faro de esperanza para miles de personas. Esa noche, para celebrar el 5º aniversario de la fundación, Khalid la llevó al balcón de su suite privada en el palacio, el mismo balcón donde una vez habían compartido su primera y frágil conexión. El palacio ya no era una jaula de oro, sino su hogar. Tenían un hijo de 4 años, Yusuf, que dormía plácidamente en su habitación. Khalid la abrazó por la espalda, apoyando la barbilla en su hombro mientras miraban las luces de la ciudad. «Tengo algo para ti», susurró, y le entregó una pequeña caja de terciopelo. Amira la abrió, esperando una joya. Pero dentro, bajo un cristal protector, enmarcado en oro blanco, había un trozo de papel. Uno de los pedazos del cheque de $80 millones que ella había roto con tanta furia y dolor hacía tanto tiempo. Lo miró, y una sonrisa lenta y llena de amor se dibujó en sus labios. No había dolor en el recuerdo, solo la maravilla del largo camino que habían recorrido. Levantó la vista hacia su marido, sus ojos brillando a la luz de la luna. Khalid le acarició la mejilla, su mirada llena de una devoción que nunca flaqueaba. «Fue la mejor y más importante inversión de mi vida», dijo, su voz ronca de emoción. «Me costó una fortuna, pero me compró un alma». Amira se echó a reír, un sonido claro y feliz que llenó la noche del desierto. Se giró en sus brazos, le rodeó el cuello con los suyos y lo besó. Un beso profundo y lleno de paz. El beso de 2 personas que habían encontrado su reino no en un trono, sino en el perdón y la redención del otro. El símbolo de su humillación se había convertido en el monumento de su amor eterno.